están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Ale Maciel y hoy les traigo una receta muy especial. A mi esposo le encanta el pastel de 3 leches y esta semana fue su cumpleaños, así que decidí hacerle este pastel pero de súper lujo. El pastel de 3 leches es muy popular en México. Este se hace a base de un pan de vainilla que va mojado con una mezcla de leche condensada, leche evaporada y leche normal, que a veces la cambian por crema. Puede ir relleno de cualquier cosa que le guste al festejado, como mermelada de frutas o dulce de leche, y va cubierto, dependiendo de los gustos de cada quien, por merengue o crema batida. Y como yo lo quería hacer de súper lujo, para el bizcocho seleccioné una receta típica francesa que se llama genoise o genovesa, que es un pan que queda súper esponjoso y que absorbe súper bien la mezcla de leches. Para el relleno hice una crema diplomate. Esta es una mezcla de crema batida y crema pastelera. Y como decoración le puse crema batida y fresas. Queda súper bonito y además la mezcla de sabores es deliciosa. No queda empalagoso, le sientes lo acidito de las fresas. El pan es súper esponjoso. Tiene en combinación unos sabores como vainilla, caramelo, leche. Es una combinación súper balanceada de sabores y que además el pastel se ve hermoso. Quédense conmigo para aprender esta deliciosa receta que no es tan fácil pero vale la pena. Para esta receta es ideal tener un molde desmontable como este. El mío tiene 23 centímetros de diámetro y es antiadherente, pero de cualquier manera le voy a poner papel encerado en el fondo y en las paredes. Vamos a llevar esta preparación a baño María, es decir, voy a poner este bowl encima de una olla con agua caliente. El agua no tiene que estar hirviendo y tenemos que asegurarnos que el bowl no toque el agua, porque si está en contacto con el agua se va a calentar mucho y puede hacernos un huevo revuelto. Hay que mover la preparación constantemente. Esta va a estar lista cuando llegue a 50 grados centígrados. Eso significa que está calientito al tacto pero no quema. Yo, para asegurarme, voy a usar un termómetro, pero también puedes hacerlo al tacto o a ojo. La mezcla se pone más líquida que al principio. Al principio está como gomosa por la textura del huevo y al final está líquida. La mezcla tiene que quedar pálida y esponjosa. A esto se le llama punto de listón, porque yo puedo tomar un poco con el globo y hacer dibujitos y se queda marcado por unos segundos. Para incorporar los secos lo voy a hacer de esta manera, que se llama en forma de rocío. O sea, los voy a cernir sobre los huevos batidos con el azúcar para que no caigan de una manera tan pesada y puedan bajar la mezcla. Para que sea más fácil, yo lo integro en 3 partes y de manera envolvente para no perder tanto aire. Necesitamos la mantequilla derretida, pero que no esté caliente.
A esta le voy a agregar un poquito de la mezcla y la voy a batir para que sea más fácil incorporarla al resto de la mezcla. La mantequilla la voy a incorporar en 2 partes. Voy a hornear la genoa a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 40 o 50 minutos. Hice la prueba con el palillo para asegurarme que estuviera bien cocida. Voy a dejarla que se temple unas 2 o 3 horas. Cuando ya esté a temperatura ambiente, entonces la desmoldo. Para cortar la genoa yo voy a usar esto que se llama cake leveler o nivelador de pasteles, que hace que quede súper parejito el corte. Mi pastel va a ser de 3 niveles y por eso corté 3 discos de genoa. Ahora voy a hacer el relleno, que es una crema diplomat, que básicamente es crema pastelera con crema batida. Así que empecemos con la crema pastelera. Vamos a calentar esta mezcla de leche con vainilla a fuego muy bajito en la estufa. Cuidado porque si la leche hierve se derrama. Por alguna extraña razón no se grabó el siguiente paso, pero es agregar maicena y huevos al bowl con el azúcar y mezclarlos. Ahora le vamos a vaciar encima la mitad de la leche caliente. No tienen que ser tan precisos, es solo a ojo. Hay que cocinar la crema pastelera a fuego muy bajito y sin dejar de mover, porque si nos descuidamos se puede hacer también un huevo revuelto y no lo queremos. Si al pasarle el dedo a la cuchara la línea no se borra, entonces significa que la crema ya está. Ahora le voy a integrar la mantequilla cortada en cubitos. Como la crema sigue un poco caliente, la mantequilla se va a incorporar muy fácil. Cuando batimos crema hay que empezar a batir en velocidad baja e ir aumentando gradualmente para formar burbujas de aire muy estables. Para darle un poco más de firmeza y estabilidad a la crema diplomat le vamos a agregar un poco de grenetina. Vamos a dejar unos 10 minutos hidratando la grenetina. Después la vamos a disolver en la crema pastelera que sigue ligeramente caliente. Si esta ya se hubiera enfriado, entonces hay que meter la grenetina unos 10 segundos al microondas para que se haga líquida. Ahora voy a incorporar la crema batida a la crema pastelera. Esto lo voy a hacer en 3 partes. La primera parte la puedo integrar sin mucho cuidado. Luego la segunda parte que integre lo hago con un poquito más de cuidado de manera envolvente. Y la tercera parte es la que más importa porque es la que me va a ayudar a que quede más esponjosa mi mezcla. Entonces la tercera parte la agrego suavemente de forma envolvente. Es decir, de afuera hacia adentro. Les voy a quitar la hojita a las fresas y las voy a rebanar. Estas van a ir entre las capas de pastel. Denle like al video si les gustó mi garrita. Tradicionalmente la mezcla de 3 leches es leche condensada, evaporada y leche normal. Yo solamente voy a utilizar leche evaporada y leche condensada porque ya tengo suficientes lácteos en este pastel y porque además quiero que el sabor sea más intenso.
Ahora voy a forrar mi molde con plástico de cocina. Para que este se adhiera muy bien, le voy a agregar un poco de aceite en spray. Voy a colocar hasta abajo la parte superior de la genoa, que digamos es la que se ve más feita porque tiene una pancita. Y como está lisa, la voy a picar con un tenedor para que absorba muy bien la mezcla de leches. Ahora le voy a poner la mitad de la crema Diplomat. Y ahora repetimos el proceso. Genoa, lo mojamos con la mezcla de leches, relleno y un poco de fresas. Si se fijan, ahorita que estoy ensamblando el pastel, tengo todo a la mano. Las fresas rebanadas, la crema, la mezcla de leches, todo. Es súper importante tener las cosas listas para no tener que detenernos a la mitad para ir a buscar algo. Incluso las herramientas también las tenemos que tener ya cerca. Ahora vamos a terminar de cubrir el pastel con plástico de cocina y lo vamos a llevar al refrigerador por un mínimo de 5 horas. Yo lo dejé toda la noche. Para decorar voy a utilizar crema batida. Esta vez les voy a enseñar cómo batirla a mano. Necesitamos poner un trapo de cocina como en forma de círculo para que sobre este repose el bowl. El bowl y el globo tienen que estar súper fríos. Yo los metí al congelador como unas 4 horas. Y ahora sí, a batir se ha dicho. Para que sea más fácil decorar, yo voy a utilizar una base giratoria. Además, necesitamos una base de cartón o un plato grande. Hay que sacar el pastel del refri, quitarle el plástico y sacarlo del molde para poder ponerlo sobre el plato de cartón. Ahora con una espátula voy a alisar los bordes. El excedente que le vaya quitando se lo voy a colocar encima. Para terminar, le voy a agregar la crema batida y le voy a poner las fresas encima. A mí me gusta darle un toque como rústico y por eso le estoy haciendo así con la palita. Cuando quieran cortar rebanadas de pastel que queden muy lisitas y bonitas, mojen el cuchillo con agua tibia antes de hacer el corte. Después hay que limpiar el cuchillo con una servilleta y volverlo a mojar para hacer el segundo corte. Suscríbanse al canal y si tienen alguna duda acerca de la preparación de esta o de otras recetas, escríbanme en los comentarios o a través de mis redes sociales. A continuación les presento a los cocineros de la semana que prepararon galletas rellenas de Oreo y se ve que les quedaron deliciosas. Los invito a que me compartan a través de las redes sociales sus fotos cocinando mis recetas. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan lindo día. Bye.